Preguntas de examen en Geografía Física en la UNED. ¿Están desapareciendo los glaciares de las regiones montañosas? Los glaciares de muchas cadenas montañosas del mundo están desapareciendo como consecuencia de los aumentos de la temperatura atmosférica de los últimos decenios. Se ha observado que están desapareciendo glaciares en el Ártico canadiense y las montañas rocosas, los Andes, la Patagonia, los Alpes europeos, las montañas Tian, en montañas tropicales de América del Sur, África y Asia, y en otros lugares. En estas regiones han desaparecido más de 600 glaciares en los últimos decenios. Aunque no siguiera aumentando la temperatura, desaparecerían muchos más glaciares. También es probable que algunas cadenas montañosas pierdan la mayoría, si no la totalidad, de sus glaciares. En todas las regiones montañosas con glaciares en la actualidad, el volumen glacial ha mermado considerablemente en los últimos 150 años. En ese periodo, muchos glaciares pequeños han desaparecido. Con algunas excepciones locales, la retracción de los glaciares, reducción del área y volumen, ya era generalizada en la década de 1940 y particularmente marcada desde la década de 1980. Sin embargo, también hubo periodos de relativa estabilidad durante las décadas de 1890, 1920 y 1970, como se desprende de las mediciones a largo plazo de los cambios de longitud y de la modelización del balance de masa. Las mediciones in situ, convencionales, y cada vez más las obtenidas desde aeronaves y satélites, proporcionan sólidas evidencias de que en la mayoría de las regiones con glaciares, la tasa de reducción de la superficie glaciar fue mayor en los dos últimos decenios que en los anteriores, y también de que los glaciares continúan retrayéndose. No obstante, en algunas regiones hay glaciares individuales que presentan un comportamiento diferente y que han avanzado al mismo tiempo que la mayoría se ha retraído. Pondremos como ejemplo las costas de Nueva Zelanda, Noruega y la Patagonia Austral, en Chile, o en la cordillera Karakorum, en Asia. En general, estos avances de los glaciares son el resultado de condiciones topográficas y o climáticas especiales, como un aumento de la precipitación. Un glaciar puede tardar varios decenios en ajustar su extensión a un cambio instantáneo del clima, por lo que la mayoría de los glaciares son actualmente más grandes de los que serían si estuvieran en equilibrio con el clima actual. Dado que el tiempo necesario para que se produzca este ajuste aumenta con el tamaño del glaciar, los glaciares más grandes continuarán retrayéndose en los próximos decenios, aunque las temperaturas se estabilizaran. Los más pequeños también seguirán contrayéndose, pero ajustarían su extensión más rápidamente y muchos de ellos terminarían desapareciendo por completo. Son muchos los factores que influyen en el futuro desarrollo de cada glaciar y que determinarán si éste desaparecerá. Por ejemplo, el tamaño, la pendiente, la elevación, la distribución de la superficie según la elevación y las características de la superficie, por ejemplo, la capa de detritos. Estos factores varían considerablemente entre regiones y también entre glaciares cercanos. Los factores externos, como la topografía circundante y el régimen climático, también son importantes para la evolución futura del glaciar. En escalas temporales cortas, 1 o 2 decenios, cada glaciar responde al cambio climático de forma individual y diferenciada en detalle.
En periodos mayores de unos 50 años, la respuesta es más uniforme y menos dependiente de los detalles del entorno local, lo que significa que es posible modelizar bien las tendencias a largo plazo de la evolución de los glaciares. Estos modelos se basan en el conocimiento de principios físicos básicos. Por ejemplo, un aumento de la temperatura media del aire local, sin variaciones de la precipitación, provocará el ascenso de la altitud de la línea de equilibrio, de unos 150 metros por cada grado Celsius de calentamiento de la atmósfera. Dicho ascenso y sus consecuencias para los glaciares de diferente tamaño y elevación se ilustran en la figura 1. En un principio, todos los glaciares tienen un área de acumulación, lo vemos en blanco, por encima y un área de ablación, en azul claro, por debajo de la altitud de la línea de equilibrio. A medida que la altitud de la línea de equilibrio asciende, el área de acumulación se contrae y el de ablación se expande, lo que conlleva el aumento de la superficie sobre la que se pierde hielo por fusión, en la figura 1b. Como consecuencia de este desequilibrio, se produce una pérdida general de hielo. Después de varios años, el frente del glaciar se retrae y el área de ablación se reduce hasta que el glaciar haya ajustado su extensión al nuevo clima, en la figura 1c. En las zonas donde el cambio climático es lo suficientemente intenso para elevar la altitud de la línea de equilibrio por encima del punto más alto del glaciar, la figura 1b derecha, el glaciar terminará desapareciendo por completo, figura 1c de la derecha. Los glaciares más elevados que mantienen sus áreas de acumulación se reducirán, pero no desaparecerán, en la izquierda y en el centro de la figura 1c. Es posible que un gran glaciar de valle pierda una gran parte de su lengua, que probablemente dejaría en su lugar un lago, en la figura 1c de la izquierda. Además de la temperatura del aire, los cambios en la cantidad y estacionalidad de las precipitaciones también influyen en la variación de la altitud de la línea de equilibrio. La dinámica de los glaciares, por ejemplo la velocidad de flujo, también contribuye, pero no se tiene en cuenta en este esquema simplificado. Muchas observaciones confirman que los diferentes tipos de glaciar responden de forma diferente al cambio climático reciente. Por ejemplo, las lenguas llanas y bajas de los grandes glaciares de valle, como en Alaska, Canadá o los Alpes, son actualmente los que más pérdida de masa han experimentado, independientemente del aspecto, la tasa de sombra o la capa de detritos. Este tipo de glaciar ajusta lentamente su extensión a las nuevas condiciones climáticas y su respuesta principal a estas es la disminución del espesor sin una retracción sustancial de los extremos. Por el contrario, los glaciares de montaña, más pequeños, con pendientes bastante constantes, se ajustan más rápidamente al nuevo clima, ya que cambian el tamaño de su área de ablación con mayor rapidez, la figura 1c en el centro. La respuesta a largo plazo de la mayoría de los glaciares se puede determinar muy bien con el enfoque ilustrado en la figura 1. Sin embargo, es difícil la modelización de la respuesta a corto plazo de un glaciar o la respuesta a largo plazo de tipos de glaciares más complejos, tales como los que tienen una capa espesa de detritos que reciben nieve de avalanchas y tienen un área de acumulación desconectada y que son de tipo galopante o se desprenden en agua. En estos casos, es necesario conocer en detalle otras características del glaciar, como sería el balance de masa, la distribución de espesor del hielo y la hidráulica interna. No se dispone de esos datos de la mayoría de glaciares del mundo y por consiguiente solo es posible aproximar su respuesta al cambio climático mediante el esquema simplificado, en la figura 4.2.
o sea, en la figura 1, el punto 4.2. Por ejemplo, la cordillera de Karakorum, en Himalaya, tiene una gran variedad de tipos de glaciar y condiciones climáticas, y todavía se conocen mal las características de los glaciares. Por ello, determinar su evolución en el futuro es una tarea particularmente incierta. Ahora bien, se espera que en los próximos años se colmen sustancialmente las lagunas en los conocimientos gracias al mayor uso de los datos satelitales, por ejemplo, para compilar inventarios de glaciares, obtener velocidades de flujo y a la ampliación de las redes de mediciones terrestres. En resumen, el destino de los glaciares variará tanto en función de sus características específicas como de las condiciones climáticas futuras. Desaparecerán más glaciares. Otros perderán la mayor parte de sus porciones bajas y otros puede que no cambien sustancialmente. Los glaciares la altitud de la línea de equilibrio ya se encuentra por encima de la elevación máxima del glaciar desaparecerán por completo, a menos que el clima se enfríe. Asimismo, desaparecerán todos los glaciares ubicados en regiones donde la altitud de la línea de equilibrio supere su altitud máxima en el futuro.